Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy se cumplen 2 semanas, 14 días, de la entrada de más de 70.000 o 80.000, hay datos fluctuantes, 80.000 personas por la frontera en Ceuta. Desde entonces, el gobierno, sobre todo estos últimos días, se está esforzando en escenificar un respaldo a esa ciudad con visitas diarias. Esta semana, visitas diarias de ministros a Ceuta. Hoy, el ministro de Interior. Ayer, la ministra Margarita Robles, que está siendo una de las más contundentes en su discurso con Marruecos, insistió en que la soberanía española sobre Ceuta y Melilla no está en cuestión. Tiene que quedar muy claro que lo que pasó el día 30 no puede volver a ocurrir. Y tiene que quedar muy claro que Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas. Lo siguiente. Y precisamente por eso ni a Ceuta ni a Melilla se las toca. En la ciudad sigue habiendo mucho malestar, hay cientos, miles de personas migrantes todavía en las calles. La responsable de defensa llegó a hablar con algunos ceutíes que le trasladaron preocupación, aunque otros le increpaban a su llegada. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No te queremos! ¡Fuera! ¡Fuera! Hay que defender a España, mira cómo están. Bueno, la línea marcada por Robles contrasta con otras voces del Ejecutivo que tratan de evitar el choque directo con Marruecos. El ministro de Interior, que como les decía hoy va a viajar a Ceuta, defendió que el país vecino está reforzando la frontera, obviando en todo caso la inacción policial marroquí de hace 2 semanas, que con esa actitud un poco de brazos caídos toleró la marcha de miles de personas sobre Ceuta. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, esta vez el ministro del Interior defiende que están preparados para prevenir una entrada masiva, monitorizando las redes desde el minuto 1 e intercambiando, dice, información con Marruecos, país que según Marlaska está reforzando la frontera como siempre ha hecho. Palabras literales del ministro del Interior en las que obvia la pasividad del Reino Alauita el pasado 30 de julio en la que ha sido la peor crisis migratoria, con al menos 140 muertos. Marruecos está trabajando de una forma relevante e importante, está implementando, siempre lo ha hecho, pero aún más implementando los medios de protección de la frontera. Fernando Grande Marlaska mantiene también el tono duro del gobierno. No hay sitio en España, ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en el resto de ciudades españolas, para aquellos que quieran entrar de una forma irregular y violentando la ley. Y da por hecho que habrá menores que serán retornados. Aquellos menores que deban de ser retornados serán retornados en los términos de cumplimiento de nuestra ley y de una forma efectiva y lo más rápido posible. Por lo pronto, el ministro del Interior ha dado orden a las fuerzas de seguridad para que pasen a disposición judicial a todas aquellas personas violentas o que provoquen disturbios en Ceuta. Aquí en España, por tanto, discurso contenido sobre Marruecos. En Marruecos, discurso no tan contenido sobre España. El ministro de Justicia de ese país dijo ayer que están estudiando suspender el acuerdo de extradición. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días. Sí, fue en una entrevista con la agencia EFE en la que ha insinuado que España está incumpliendo parte de ese acuerdo. El responsable de Justicia también criticó la regularización masiva de migrantes aprobada hace unos meses y dijo que Ceuta y Melilla están ocupadas por España. Y en medio de todo esto, el PP sigue acusando al gobierno de falta de respuesta a la crisis, de no dar la cara. Ayer en la Comisión de Interior en el Senado, sin Marlaska, que avisó de que no iba a acudir, y haciéndose una foto, el Partido Popular, fundamentalmente el PP, sonriendo con esa silla vacía donde tendría que haberse sentado el ministro. En la sesión a la que solo acudieron los senadores del PP y de Junts, el PP cargó contra el gobierno y contra Grande Marlaska por no haber comparecido. El presidente de la Comisión Popular, Fernando Martínez Maillo, decía esto. La silla vacía del ministro, pues sinceramente creo que es injustificable, es una falta de respeto al Senado, a la labor parlamentaria de todos nosotros, y está incumpliendo sobre todo una obligación constitucional y una obligación legal y constitucional. El PSOE ha acusado al PP de utilizar de forma partidista el Senado por llamar a comparecer a Marlaska y asegura que va a dar explicaciones en el Congreso junto a otros ministros. El PP, que además empezó ayer a elevar al menos un tono su discurso sobre Marruecos, señalando por primera vez la responsabilidad de Rabat Al-Mazcurra, vicesecretaria del PP. Y somos muy conscientes de que cuando 70.000 personas entran en una frontera de manera ilegal y violenta a toque de silbato y al día siguiente 60.000, aproximadamente 50.000, regresan por donde han venido a toque de silbato,
hay alguien que está tocando el silbato. Ya sea por acción u omisión, Marruecos es responsable de lo que ha sucedido y está sucediendo en este momento en Ceuta. Por cierto, es la Comisión Sectorial del Ministerio de Infancia que tiene que preparar la reunión entre la ministra Asira Rego y los consejeros autonómicos, se supone que a finales de este mes, para abordar la situación de los más de 1.400 menores que cruzaron a Ceuta. En fin, así comienza este jueves, es 13 de agosto. Dios, que es de noche, tío. Bueno, cientos de miles, millones de personas salieron ayer a los campos, a las terrazas, a las calles, a las playas, allí donde cada uno podía, para ver en directo el primer eclipse total de sol en más de 100 años. Una experiencia astronómica muy poco habitual, que desde luego no defraudó ni siquiera a los que en principio, que lo sabía, eran algo escépticos. Sí, se pudo ver desde Galicia a Baleares. Se calcula que más de 15 millones de personas pudieron disfrutar el eclipse total porque estaban en la llamada zona observable. Así lo vivieron, por ejemplo, en La Rioja. Diego Sacristán. Plazas, miradores o viñedos. En La Rioja cualquier paraje era bueno para ver el eclipse. En pareja, en familia, con amigos o en grupo. 45 personas. Yo soy holandés, entonces estamos aquí con muchos holandeses. Y todos con el mismo deseo, ver cómo la luna le iba comiendo la silueta al sol. Estoy viendo algo muy fino y casi que no se ve nada. Para llegar a ver algo único una vez que se conseguía la totalidad. Una experiencia increíble, muy bien, único, un momento muy especial. Pues sorprendente, la verdad que no me lo imaginaba así. Una experiencia, no sé, a través de las gafas lo ves un poco todo como película. Una experiencia que ha combinado el cielo con el patrimonio riojano y que seguro convence a muchos para viajar el año que viene al sur en busca de un nuevo eclipse. El 2 de agosto del año que viene, este mismo fenómeno se va a repetir, pero en otro punto de la península, en el extremo sur, en Ceuta, en Andalucía, en Melilla. Así que si quieren pueden guardar las gafas porque volverán a hacer falta si es que vive allí o se desplaza desde donde ahora las han usado hasta allí. Después del año que viene, habrá que ser un poco más pacientes y habrá que esperar al 2053. Si utilizaron bien las gafas no tienen motivos para preocuparse, pero si tienen dudas, los expertos piden estar atentos a estos síntomas. Laura Gutiérrez. Si lo hemos hecho todo bien, si hemos usado las gafas homologadas en los momentos obligados y la exposición ha sido muy controlada, no hay de qué preocuparse. Si aparecen molestias en la visión, lo van a hacer seguramente a lo largo de hoy. Tardan entre 4 y 12 horas, manchas oscuras, irritación en los ojos, visión borrosa, distorsión en las imágenes son algunas de las principales señales de alerta. La lesión que puede sufrir la retina se llama retinopatía y ocurre cuando los rayos del sol se concentran en la mácula, que es la parte encargada de la visión central y detallada. Mar Prieto es oftalmóloga en el 12 de octubre de Madrid. Podemos tener una enfermedad que se llama retinopatía solar. Consiste en una alteración de los fotorreceptores, que son las neuronas que llevan la visión central de la mácula, y con esa lesión podemos perder la visión central. Si esto pasa, hay que ir cuanto antes al oculista. Fuera de España seguimos mirando a Colombia. Está a punto de alcanzarse esas 72 horas críticas en las que los servicios de rescate tienen más posibilidades de encontrar con víctimas con vida tras el terremoto. De momento la cifra de muertos ha superado las 260 y sigue habiendo todavía alrededor de 500 desaparecidos. En Pereira, es una de las ciudades más golpeadas por el seísmo, sigue Berta Reventos. El drama allí es de quienes siguen buscando los suyos. Y a ese drama se suma el de quienes están durmiendo en la calle porque se han quedado sin casa. Hay alrededor de 25.000 damnificados. Berta Reventos, buenos días. Buenos días. Bomberos, militares, policías, rescatistas y voluntarios continúan con las operaciones de búsqueda y rescate cuando van a cumplirse las primeras 72 horas desde que el terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia el pasado lunes. Señores, hay que evacuar, señores. Evacuar. Decenas de familias han pasado una noche más a la intemperie acampando en la Plaza Libertad en el centro de Pereira. Reclaman al Estado más atención. Toda esta gente que usted ve, la familia, niños y todos estamos durmiendo en la calle. Y si cae un aguacero, ¿usted se imagina cómo vamos a quedar? Mientras el gobierno puede solucionarnos algo y venga y vea cómo está la realidad de las cosas. El presidente Abelardo de la Espriella ha declarado este miércoles la emergencia económica, una medida excepcional que le permite expedir decretos con fuerza de ley sin la aprobación del Congreso. Con ella ha dicho que pretende crear subsidios para los damnificados y también flexibilizar la reactivación económica en la zona afectada.
Colombia de momento ha aceptado la ayuda de muy pocos países, entre ellos Israel o Estados Unidos, con quien el presidente de la Espriella mantiene una muy buena relación. De hecho, Donald Trump llegó a pedir el voto para él en las pasadas elecciones. En este contexto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció ayer que han acordado con el gobierno colombiano llevar a cabo operaciones militares contra el narco en ese país, algo que el anterior presidente Gustavo Petro se había negado. Trump llega a este acuerdo con el gobierno colombiano mientras otras negociaciones, las de paz con Irán, siguen encalladas. Desde Jerusalén informa para la SER Elena Pelicano. Buenos días. Buenos días. Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos continúan en punto muerto. Han pasado ya 5 meses desde que empezó la guerra y las dos partes siguen sin ponerse de acuerdo ni siquiera en el punto de partida. Washington acusa a Irán de incumplir su compromiso de reabrir el estrecho de Hormuz, mientras Teherán responde que es Estados Unidos quien no ha levantado el bloqueo de sus puertos ni ha liberado sus activos congelados. Y ahora ni siquiera hay una fecha sobre la mesa. Desde la perspectiva iraní, la tregua nunca comenzó y, por tanto, no hay nada que prorrogar. Mientras tanto, el pulso por el estrecho de Hormuz continúa. Trump asegura que Estados Unidos tiene el control total del paso. La autoridad iraní que gestiona el estrecho, en cambio, responde que continúa bloqueado y que no se abrirá hasta que se acepten sus condiciones. El presidente estadounidense insiste en sus redes sociales: Irán es todo palabras y ninguna acción, dice, y ya no es el matón de Oriente Medio. Entre tanto, el mar sigue cobrándose vidas. Este martes, un ataque atribuido a los hutíes mató a 4 tripulantes de un carguero en Bab el-Mandeb. El verano pasado, cuando el gobierno aprobó ampliar el permiso parental retribuido, la patronal, los empresarios, salieron a la carga aduciendo que las empresas ya estaban bajo mucha presión. Bueno, un estudio de la Cámara de Comercio señala que 7 de cada 10 empresas dicen ahora que no ha afectado a la productividad. Estefanía Salvatierra. El 66% de las empresas españolas considera que la ampliación de los permisos retribuidos por nacimiento y cuidado de hijos tiene poco o ningún impacto sobre la productividad de su negocio. Así lo recoge el último estudio de la Cámara de Comercio, en el que también se indica que en el 42% de las empresas las mujeres representan menos de la mitad de la plantilla. No es así en las compañías con más de 100 trabajadores y que se dedican al turismo y a la restauración. Aquí ellas representan más del 50% de la plantilla en casi 2/3 de las compañías. La brecha de género se mantiene en los puestos directivos. En la mitad de las empresas, las mujeres ocupan menos del 20% de estos asientos. Es posible que ya las hayan escuchado y no se hayan dado cuenta, pero en los últimos meses, plataformas de música como YouTube, Spotify, algunas redes sociales, se están llenando de canciones que están hechas con inteligencia artificial. La plataforma sueca de streaming no va a retirarlas, aunque ha decidido que las va a identificar como artificiales para dejar de recomendarlas a los usuarios. Raquel García. La medida llega en un momento en el que la música generada por inteligencia artificial inunda las plataformas de streaming. Según la francesa Deezer, por primera vez el pasado mes de junio, los temas generados por IA superaron la mitad de todas las nuevas canciones que llegaban a diario a la plataforma. Así que Spotify ha decidido añadir esta nueva herramienta el mes que viene para identificar todas las identidades generadas por inteligencia artificial. Nada que vaya en contra de la libertad creativa de los artistas, aseguran sus responsables, pero sí una forma de proteger a los usuarios y también a todos los músicos reales que están construyendo una trayectoria en la industria. De hecho, la plataforma ha decidido que ningún artista generado por IA forme parte de sus recomendaciones editoriales o del algoritmo. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Aprovechando que en verano tenemos un poquito más de tiempo, porque en la actualidad se toma un ligerito respiro, estamos aprovechando para entender mejor algunos conceptos base de la economía. Y hoy queremos hablar de los pisos de nuda propiedad, que es una opción que casi se ha duplicado en los últimos años. Jordi Fábrega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es verdad que representan ahora una parte aún bastante pequeña de las compras de pisos, pero cada vez hay más. La compra de pisos de nuda propiedad creció especialmente justo después de la pandemia y se está manteniendo desde entonces. ¿Qué significa comprar una casa o un piso en nuda propiedad? Es comprar una casa en la que aún vive una persona, generalmente mayor, con la condición de que la persona que vende la propiedad se queda con el derecho de seguir viviendo allí durante un tiempo, normalmente hasta que muera. Es decir,
es la compra de una casa sabiendo que no puedes instalarte en ella durante varios años. Bueno, ¿y cuáles son las ventajas de estas compras? Pues hay ventajas para ambos, para vendedores y para compradores. Para los vendedores, que son normalmente personas mayores que cobran una pensión que no siempre es suficiente, vender la casa les permite tener un ingreso extra, un ingreso que además normalmente tiene ventajas fiscales, porque quien vende se queda dentro de la casa sin pagar alquiler y además tiene dos formas de cobrar. Una es cobrarlo todo de repente, pero también hay casos en los que se les hace un pago mensual. Por la parte del comprador, la ventaja es del precio, porque estas compras se hacen a un precio más barato que el de mercado. Normalmente se hace un cálculo en función de la edad de la persona que vende la casa, se suele valorar el piso y se descuenta un porcentaje que se considera que es el equivalente al precio de que esa persona siga viviendo ahí como si fuera un alquiler. Por ejemplo, una casa valorada en 300.000 euros. Si vive ahí una persona de 75 años, lo que se hace es restar estos 75 años de una edad de referencia, que normalmente son 89 años. Como nos salen 14, se resta del precio de compra un 14%. El piso valía 300.000 euros y al comprarlo con nuda propiedad nos ahorraríamos unos 42.000 euros en la compra de la casa. Claro, ¿y cuántas casas se compra con este sistema? A ver, como te decía, las cifras son pequeñas pero crecientes. El año pasado en toda España no se cerraron ni 2.000 compras de este tipo, y teniendo en cuenta que se vendieron más de 500.000 casas, no representan ni el 1% del total. Pero sí que es verdad que es un fenómeno que está creciendo y que nos decía Teresa López del Colegio de Registradores que va a seguir yendo a más. Yo espero que esta fórmula vaya abriéndose paso progresivamente, porque además hay que tener en cuenta que actualmente el 90% de las personas mayores de 65 años tiene una vivienda en propiedad. Con lo cual, como fórmula, como decía al principio, para obtener liquidez, pues es una fórmula muy, muy adecuada. Luego es verdad que hemos visto polémicas porque la fórmula es la que es y hay quien ofrece estos pisos anunciando a portales inmobiliarios que la persona que vive allí tiene problemas de salud o que es mayor, para insinuar que la casa pronto quedará libre. Venga, que es el momento de la recomendación cultural de este jueves, y los jueves lo que hacemos es mirar a la cartelera a los estrenos que llegan al cine. Nos lo va a contar Elio Castro. No es un eclipse, pero sí un extraño fenómeno cósmico. ¿No visteis anoche esa extraña luz? ¿Qué extraña luz? En el final de Oak Street, un barrio se transporta hasta un lugar desconocido en el que hay dinosaurios. La omnipresente Anne Hathaway e Ewan McGregor protagonizan esta película que mezcla drama familiar, aventura y ciencia ficción, dirigida por David Robert Mitchell, el realizador de It Follows, y producida por JJ Abrams. Este oeste nos lleva a la Alemania Oriental en 1990, cuando acaba de caer el muro de Berlín. Esta es desde ayer nuestra antigua moneda. ¿Podemos llevárnoslo? Claro, es solo papel. Una familia encuentra en un almacén millones de marcos de la Alemania del Este cuando van a perder todo su valor, y tienen unos pocos días para aprovecharse de todo ese dinero. Una película protagonizada por Sandra Hüller, la actriz de Anatomía de una caída o La zona de interés. ¿Qué opina de que los sionistas confisquen nuestras tierras? El registro de sus tierras los protegerá. Y Jeremy Irons y Ian Abbas protagonizan Palestina 36, un drama histórico dirigido por Anne-Marie Yassir sobre los orígenes del conflicto palestino hace 90 años. Bueno, ya saben que los programas del cine de la SER del fin de semana los pueden recuperar siempre en la aplicación de la SER y en nuestra web en cadenaser.com. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.